Ahí está. Bueno, miren, este tema lo hemos abordado desde muchos ángulos y la palabra misericordia sigue apareciendo y enseñando algo más. Qué bonito ver cómo el candelero tiene 66 luces, ¿verdad? Que nos alumbran y nos llenan con la misma luz, el mismo aceite y el mismo fuego en cada uno de los 66 libros. Pues para hacer un repaso, pues ya hemos hablado de muchos temas. Hoy me voy a centrar en unos conceptos que platicamos especialmente en la primera sesión de la misericordia, y eso nos va a servir para seguir elaborando la palabra. Hoy vamos a tratar la relación entre la misericordia y la justicia, y también un poco de cómo, eh, o entender desde un punto de vista más alto la justicia, si es que no lo hemos visto así, y si no, pues recordar esos conceptos que nos ayudan a amarrar la palabra, y ante todo el propósito de la voluntad de Dios y su plan maestro para cada uno de nosotros. Entonces, pues algunos conceptos básicos. Hablamos de que Dios quiere dar a conocer su nombre, ¿verdad? Y en esta creación, en esta dispensación, tenemos placer y dolor en el tiempo, ¿sí? Entonces sabemos que bien en hebreo es Tov y el mal es Ra. Y ese mal, cuando lo empezamos a estudiar, pues de la naturaleza de Dios, está este árbol que nos enseña el mal, ¿verdad? Pero no la maldad, sino el mal, también lo hemos abordado. Entonces este mal básicamente es ese dolor, ¿verdad? Donde tenemos escasez, donde tenemos miseria, donde tenemos aflicción, donde tenemos afanes, donde nos damos cuenta que no somos capaces, que pues, en un sentido somos muy capaces y en otro somos inútiles, ¿verdad? Y todo aquello que pues produce algún grado de dolor, incomodidad, pues, o cualquier cuestión que no sea placentera, ¿sí? Entonces, al entender esto, pues vemos que en medio de ese bien y en medio de ese mal, Dios quiere darse a conocer, no solo en lo bueno ni solo en lo malo, porque en la naturaleza de Dios y en sus nombres están nombres que podemos conocer del lado de la exaltación o del bien, o del lado del mal o de la miseria, ¿verdad? O de la humillación. En este caso, pues el nombre de Jehová, que es misericordioso, no lo vamos a conocer sino en otra que en el dolor. ¿Por qué? Pues también abordamos en la parte de abajo la definición de misericordia. Pues lo condensamos así, ¿verdad? Que es sentir compasión por la necesidad de los demás y ayudar, y que es algo que viene de las entrañas. Entonces, ¿cómo conocer la misericordia de Dios si no tengo una necesidad, si no tengo dolor, si no tengo algo que me haga falta? O en muchos casos, pues, lo que me hace falta es ser limpio, ¿verdad? Ser puro, ser santo, y ahí viene la misericordia del Señor. Hablamos que la misericordia pues se traduce en buenas obras, y esto nos lleva a la siguiente diapositiva, en donde vemos algunas palabras de la misericordia. Vimos dos, vimos que Sed, ¿verdad? Vimos la otra que era Raham, y aquí les traigo una nueva que es Hanan. Entonces, ambas hablan de la misericordia de distintos ángulos. Pero si algo podemos resaltar de la palabra misericordia en las distintas definiciones que hay, es esta parte, benignidad, dar, y aquí es dar otra vez, ¿verdad? Entonces, eh, hacer lo bueno, o en este caso dar algo bueno, ¿verdad? Y esto de abajo también es dar. Entonces, sin obras no hay misericordia. Es algo que se ve en la palabra. Ya hemos visto pues, algunos versículos, ahí vamos a ver más, pero entonces, qué bonito es ver cómo Dios pues representa la misericordia como un vientre, y en nuestro cuerpo pues lo ubica en las entrañas. Y cuando esas entrañas están llenas de misericordia, empiezan a dar, empiezan a hacer buenas obras. Ahora, por otro lado, cuando esa misericordia no es misericordia, sino que es crueldad en nuestras entrañas, adivinen qué, pues también hay obras, ¿verdad? Pero las obras son de crueldad. Y ahí se ve mucho en la tiranía que podemos ejercer sobre los demás, en el hecho de querer aplastarlos, y lo que menos vamos a pensar es en lo que sienten o en lo que piensan o en lo que son, ¿sí? También lo abordamos, ¿va? Entonces, ¿por qué estamos sentando otra vez estos conceptos y repasando? Pues uno, para tener una línea, ¿verdad? De lo que estamos estudiando y no perder el hilo y de dónde empezamos. Y por otro lado, para ver cómo la palabra entrelaza las cosas. Entonces, al yo tener misericordia, voy a dar fruto en muchas otras cosas. Va. Entonces, aquí, el último concepto que vamos a poner sobre nuevamente las bases y el contexto, es que hablamos de la justicia de Dios.
Y vimos en 1 Corintios 1:22 o 1:30, no recuerdo, que Cristo es la justicia de Dios. Y que hablamos que era lo justo, que es lo recto, que es lo correcto. Es que en su sentido más alto, la justicia es dar a conocer el nombre del Señor. Entonces hablamos que Dios Padre tiene un propósito que es dar a conocer su nombre, y a causa del pecado ese propósito está siendo estorbado, porque entonces ya no podemos ver a Dios, lo vemos injusto, lo vemos malo, o pensamos que no hay Dios, o muchas cosas más. Pero Cristo vino a enderezar todo esto y a hacer la justicia, que es decir, voy a cumplir, ¿verdad? Voy a redimir lo que mi Padre quiere, ¿verdad? Entonces, es Él es el redentor de todas las cosas. Entonces hace que ahora nosotros regresemos a Él, eh, y al regresar a Él, pues, entonces conocer ese plan que originalmente fue hecho para mí. Va, entonces, la justicia. Entonces, bueno, ya teniendo estos 3 puntos como base, el árbol de la ciencia del bien y el mal, la definición de la misericordia y sus palabras en hebreo, y la justicia, entonces empecemos a abordar este tema. Entonces, vámonos a Lamentaciones 3:23, y que alguien lo pueda leer si me hace favor. Y escuché que ya varios ingresan. En Lamentaciones 3:23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pues leer el 22 también. Okay. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahí está, gracias, Douglas. Va, entonces esa palabra nuevas, ¿va? ¿Qué significa que sus misericordias sean nuevas cada mañana? Pues cuando vemos nuevas y vamos a la raíz de la palabra en hebreo, pues no son del todo nuevas, sino que aquí dice que es renovar, reparar o reconstruir, ¿sí? Y eso ya nos cambia entonces la perspectiva. Obviamente, pues es nuevo porque lo renovó, pero no solo es por renovar, sino por reparar y reconstruir. ¿Pero por qué? ¿Se recuerdan que también hablamos en el estudio número 2 de que nosotros necesitamos la misericordia de Dios porque estábamos ofendiendo su nombre? Y lo ofendíamos porque el nombre está en todo. Lo vimos en el ADN, lo vimos en las leyes de la termodinámica, ¿va? Lo vimos en el universo, y obviamente si lo estamos viendo en esas cosas, pues cuánto no más en nuestro prójimo, ¿verdad? En su cuerpo, alma y espíritu. Entonces nosotros estamos ofendiendo el nombre con nuestros pecados, pero Dios es fiel y esa misericordia la renueva, la repara, la reconstruye, para que entonces nosotros al día siguiente, por como dice el versículo, tengamos acceso nuevamente a requerir esa ayuda que Dios me quiere dar, para que el Señor tenga listo ese vientre de misericordia para ayudarnos en nuestra miseria, en nuestra necesidad y en nuestra escasez. Entonces, la misericordia de Dios es infinita, hermanos. Y imagínense si nosotros a la primera que nos hacen ya perdemos la misericordia, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros no ofendemos al Señor? Y Dios está dejando esa misericordia intacta, esa naturaleza intacta, ¿verdad? Esa que está dispuesta a perdonar, que está dispuesta a darnos, a ayudarnos cuando no merecemos nada, ¿verdad? Cuando hemos pecado. Y aún así, aunque no hayamos pecado en un periodo de tiempo, pero Dios es fiel porque saben que somos solo carne y hueso, somos polvo y necesitamos esa ayuda para seguir en nuestro caminar. Entonces Dios está haciendo algo tremendo, y por eso dice el versículo que su fidelidad nos acaba, ¿verdad? Porque Él está reparando lo que nosotros destruimos. O sea, no es como que ahora te toca hacerlo vos porque sabe que no podemos, ¿verdad? Entonces es Él mismo quien mantiene esa divinidad, entonces esa naturaleza misericordiosa, pues tal como es, ¿verdad? Eterna, inmutable, ¿sí? Eh, y que incapaz de ser alterada, pues, por cualquier obra humana, ¿verdad? Es algo muy importante. O sea, nosotros no vamos a cambiar si Dios deja de ser misericordioso con nosotros, no, simplemente Él, pues, sabe actuar con justicia, ¿sí? ¿Va? Pero entonces todo esto, pues, viene por las ofensas a su nombre que hacemos, y si leen el libro de Lamentaciones, pues de eso se trata, ¿verdad? De cómo se escribe la miseria del pueblo de Israel, pero que todo fue consecuencia de su pecado, y que Dios, a pesar de haber dado corrección y haber dado castigo, Él se mantenía siendo fiel y misericordioso.
misericordioso. Ese es mucho del resumen del libro de Lamentaciones, si lo pueden leer, es un libro muy corto. Y todas las consecuencias que vinieron a causa, pues, que Israel simplemente se separó de Dios, ¿verdad? Y empezó a escuchar a otras voces, pero no la voz del Señor. Entonces, aquí empieza entonces empezamos a desglosar la justicia de Dios, ¿sí? Y como Cristo entonces quiere dar a conocer su nombre y en su naturaleza misericordiosa, Él está teniendo esa paciencia, ¿verdad? Para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice Pedro. Y por un lado, los que ya procedimos al arrepentimiento para que podamos terminar la carrera y arrepentirnos de todo lo que nos falta arrepentirnos. ¿Sí? Va. Entonces, empecemos a relacionarla, ¿verdad? Y veamos esto. Entonces, vamos a ver algunas parábolas. Bueno, tengo dos parábolas. Una ya la vimos la semana pasada, que era la de buen samaritano, y tengo otra. Entonces, vamos a ir a Mateo 18. Mateo 18. Versículo, creo que era el 22. 21. Bueno, la voy a empezar a leer. Dice, entonces Pedro viniendo a él dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Va, dense cuenta el contexto. Y aquí obviamente si Jesús le estaba pidiendo a Pedro ese nivel de perdón, es porque el Señor es ese y mucho más, ¿verdad? Y aquí nos entra ese versículo de las misericordias son nuevas cada mañana. Está dispuesto a perdonar 70 veces 7 el Señor todos los días, ¿sí? Mientras tengamos estos días en la tierra, ¿verdad? Tampoco es que somos inmortales, tenemos un tiempo definido en esta dispensación, ¿sí? Pero entonces empieza a hablar una parábola Jesús. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no teniendo con qué pagar, su señor mandó venderle y a su esposa e hijos, con todo lo que tenía y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le rogaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Vean cómo la misericordia automáticamente impulsa buenas obras, ¿verdad? Mas saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y sujetándolo del cuello le dijo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Dense cuenta cómo las entrañas de este hombre no estaban regeneradas en la misericordia, sino en la crueldad, ¿sí? Ya vamos a estudiar un poquito más de eso ahorita. Y cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho y viniendo, dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Y bueno, ahí se queda. Va. Entonces, pues lo mandan con los verdugos, pero veamos la relación entonces entre la misericordia y la justicia. Uno, veamos la actitud del Señor, ¿verdad? De esta parábola, que era lo justo ante los ojos humanos, ¿verdad? Pues que paguen, ¿sí? Que paguen. Pero alguien que me pueda decir realmente cuál era la justicia más alta acá, ¿qué se les ocurre? Porque La Dios, el justicia Señor más actúa alta. en justicia. ¿Cómo así? Perdón, dale. La justicia, ¿cómo así la justicia más alta? Porque digamos que era lo justo entre los ojos, ¿verdad? Era ante los ojos de los hombres, pues que paguen. Perdonar al otro consiervo. Ajá, por ahí va, sí, pero digamos que vimos el concepto de justicia de Cristo, ¿va? Que se recuerdan lo que dijimos en 1 Corintios. Dar a conocer su nombre o... Exacto, ahí está. Entonces, aquí está. No debías tú también tener misericordia, así como yo tuve misericordia. Y era una doble experiencia. Yo te di a conocer mi misericordia, ahora da a conocer mi misericordia a los demás. Esa era la justicia más alta. Con esto empezamos a entender por qué a las parteras en el Éxodo se les permitió que mintieran y Dios las bendijo.
¿Por qué David entró a comer del pan de los sacerdotes y no tuvo castigo? Con esto empezamos a entender por qué el Señor Jesús sanaba en el día sábado. Porque había algo más alto que la justicia que nosotros tenemos, que vemos entre los hombres. Entonces Dios no estaba, el Señor en esta parábola no está interesado en hacer ver de que si hacemos cuentas hay que pagar. Él estaba interesado en mostrarle a Pedro una forma en la que él quería dar a conocer su nombre a través del perdón. ¿Sí? Entonces, esto es algo que me ha reventado la cabeza, porque entonces ya me pone a mí muchas veces contra la pared y decir, ¿qué es lo correcto, Señor? ¿Cómo puedo hacer conocer tu nombre? Cuando lo justo puede ser cobrar una deuda, cuando lo justo puede ser contestar a alguien que me dijo algo, cuando lo justo es, bueno, si me quito algo, yo también quito, cuando aparentemente eso es lo justo. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo justicia al nombre de Dios? Y en este caso la misericordia va a ser un instrumento tan fiel para hacer justicia al nombre de Dios. Justicia a mi hermano, por supuesto, a mi prójimo, pero justicia al nombre. Y eso es algo mucho más alto. Como dice la hermana Hick, ¿verdad? La gente llega y peca y todos están arrepentidos por todo, por haber actuado mal, por ofender a su prójimo. Pero ¿cuántos, dice ella, vienen arrepentidos porque ofendieron el nombre? Casi ninguno. Entonces, en este sentido, ¿cuánto nosotros estamos pensando con nuestras acciones en este tema tan puntual con la misericordia, que estamos haciendo justicia en nombre de Dios y lo estamos dando a conocer? Espero que les haga sentido esto, hermano, porque es que esto es algo que en serio me ha confrontado tanto y me ha enseñado algo que yo no veía, o de la misma manera en que estoy viendo. Bueno, ahora vamos a otra parábola. Aquí te va a pedir a alguien que me ayude. Entonces, Lucas 10, 30 al 37. ¿Quién me ayuda? A ver, leo Gracias, yo. hermano. Lucas 10, 30 al 37, ¿verdad? Sí. Entonces, principio. Y respondió Jesús, y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y cuando lo vio, pasó por él por el otro lado. Y asimismo, un levita cuando llegó cerca de aquel lugar y lo vio, pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino vino a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro al partir sacó, y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuida de él y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que mostró con él misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vemos, gracias, hermana, vemos exactamente lo mismo que pasó en la parábola anterior. Ya Jesús le enseñó la misericordia. Ahora él tiene que ir a hacer lo mismo. Pero pongamos a pensar que pues aquí vemos ciertas posiciones, ¿verdad? De personas que aparentemente hacen lo justo, en este caso en el servicio a Dios, pero no están dando a conocer su nombre, o por lo menos de la manera en que Dios quiere, ¿verdad? En este caso tenían una oportunidad para dar a conocer su nombre. En esas otras versiones, pues esta palabra de tuvo compasión de él, lo que está diciendo es que en sus entrañas brotó la misericordia, pues parafraseado, pero a eso se refiere. Entonces, ¿qué es la justicia entonces ahora? Una, pues, como dijimos, dar a conocer su nombre, ¿verdad? Pero otra, pues, es hacer que salgan esas obras que son producto de la misericordia. Entonces, nuevamente, pues, cuando usted sienta ese deseo de empujar que usted es empujado, perdón, por ayudar a alguien, pues hay que hacerlo. Seguramente hay que madurar, ¿verdad? Hay que madurar de la manera
en que Dios quiere que seamos sabios, ¿verdad? Para hacer buenas obras. Hay que ser sabios, ya discutimos eso. No solo se trata de ayudar, no es de dejarse llevar por un impulso únicamente, ¿verdad? Emocional. Hay que ser prudentes y hay que ser sabios para ayudar. Pero la misericordia, indefectiblemente, empuja a buenas obras. Entonces, al buen samaritano no le empujó su servicio levita, ¿verdad? O su servicio de la ley sacerdotal. Lo empujó lo que en sus entrañas brotó. Y seguramente parte de él tenía formada cierta estatura en la naturaleza del Señor. Y todo lo que hizo, o sea, aparte de cuidarlo, también pues dio dinero, ¿verdad? Para que lo cuidaran. Y hasta dejó crédito, ¿va? Que me dices cuánto es y yo te lo pago. Entonces, la otra parte de esto es que la misericordia produce buenas obras, pero como hablamos, la misericordia produce el dar. Si yo solo tengo misericordia en mi corazón y no estoy dando, preguntémonos 2 veces realmente qué estoy sintiendo. Y aquí se da, ¿qué dar lo que me cuesta? Dar mi tiempo, que muchas veces es escaso. Dar de mis recursos económicos, que muchas veces es escaso. Pero Dios sabe lo que nos pone enfrente y Dios sabe cómo hacer brotar la misericordia de nosotros. Entonces, cuando esa naturaleza ya se formó, nosotros vamos a dar. Vamos a dar lo que no tenemos. O bueno, o lo que es escaso, ¿verdad? O sea, los recursos escasos nuestros. Hay que dar, ¿sí? Y es algo que también he ido aprendiendo. O sea, fe sin obras es fe muerta, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, misericordia sin obras no es una misericordia genuina. En algún punto puede serlo, pero esta tiene que crecer y se tiene que manifestar en obras. Entonces, hagamos obras para los demás. Va. Entonces, ahora vámonos a Salmo 37, 25, 26. ¿Quién me ayuda? Yo lo leo. Gracias, hermano Geraldo. Salmo 37, 25 y 26. 25 y 26. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Va, dense cuenta. En todo tiempo tiene misericordia y presta. Sí, o sea, viene de intrínseco, ¿verdad? Es parte de. El tener misericordia es dar. En este caso se habla de prestar, hay que ver qué es la palabra en hebreo, pero está dando, ¿sí? Está saliendo algo de él. La misericordia sale y da de lo que es. Entonces, pensemos en Dios. Dios tiene misericordia en nosotros, esas entrañas infinitas de amor por nosotros y su misericordia infinita. Entonces, ¿qué nos puede dar Él? Y por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cuánto dio? Lo dio todo. Sí. Pero es producto de la misericordia, producto de tener ese deseo de ayudarnos en nuestra miseria, en nuestro pecado, en nuestra situación que merecíamos la muerte y el infierno. Entonces, aquí dense cuenta de quién está hablando, del justo, ¿verdad? Entonces, el justo, ¿quién tiene misericordia? El justo. Nuevamente vemos la relación, ¿ya? ¿Y qué es alguien justo? Entre muchas cosas, es alguien imparcial. Y por eso les hablo de ser sabios para dar y para ayudar. Pero un justo es imparcial. Entonces, no se deja llevar por un lado, no se deja llevar por otro. Un justo no se deja llevar por lo que le está pasando a la otra persona, ni también por lo que sale de mí, ¿verdad? Porque pueden salir emociones que no son de acuerdo a lo que Dios quiere en ese momento, pero un justo va a discernir. Y ese justo tiene misericordia. Pero entonces ven, o sea, ven esa relación que existe entre la justicia y la misericordia. Vamos a ver otro. Salmo 112:5. Ahí nomás en Salmos, ¿quién se puede ir a Salmo 112:5 y me ayuda a leer? Yo leo. Salmo 112:5. El hombre bueno tiene compasión y presta. Él llevará sus asuntos con juicio. Va. Otra vez, vean qué interesante. Otra vez, el hombre bien tiene misericordia presta.
Aquí la justicia, pues lo está hablando de hacer un juicio recto, ¿verdad? O sea, sus asuntos van en juicio, van sobrios, ¿sí? O sea, van puestos en evaluación, ¿verdad? En ver qué es lo correcto, qué es lo que procede, cuál es un veredicto, después de analizarlo. Pero entonces, dice exactamente lo mismo que Salmo 37, 25 y 26. O sea, que el misericordioso va a prestar, ¿sí? Pero que también va a tener esa justicia. Entonces, esto ya son cosas que en lo personal, o sea, ya no... Estas porciones de la palabra son, bueno, toda la palabra, pero estas porciones siento que más, que son las que realmente nos confrontan a vivirlas, a ponerlas por obra y que ese desarrollo moral vaya creciendo en nosotros. Porque hay muchas palabras que las podemos vivir en teoría y pues en algún momento Dios las va a hacer brotar, las va a hacer realidad, para que las vivamos. Pero estas cosas son de nuestro diario vivir. Y es en esto donde tenemos que tratar de formarnos. Como hablan en el grupo del jueves y cabal, Marta Estela acá mencionaba, ¿verdad? Que hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero poco amor. Y estas porciones de la Biblia son las que realmente nos ayudan a crecer en ese amor, a crecer en la naturaleza de Dios misericordiosa que da. Entonces, si queremos parecernos al Señor, tenemos que orar, tenemos que estudiar la palabra, seguro hay que hacerlo, pero tenemos que tener misericordia y tenemos que dar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que realmente confronta y toca eso, ¿verdad? Entonces, hay que hacerlo, pero bueno, tenemos unos enemigos ahí, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a ver ahora, pues, ¿qué nos impide ser misericordiosos? Entonces, aquí es donde tenemos que vencer, hermano. Tenemos que derrotar a esas cosas que se levantan en nuestro corazón, en nuestra mente carnal, en nuestra voluntad carnal y que todo el tiempo están tratando de que nosotros en lugar de ser misericordiosos seamos crueles, seamos egoístas, nos fijemos en nosotros y aquí lo que importa soy yo y los demás que se aguanten, y puchica, aquí a mí como me ha tocado y por qué a los demás tiene que ser más fácil que a mí. Ahorita vamos a empezar a ver los síntomas que nos impide ser misericordioso y esto es para que ubiquemos lo que hay en nuestro corazón, en todos los que estamos acá y en todas las personas del mundo hay un grado de crueldad. Pero nosotros que tenemos la palabra y ese candelero que nos puede iluminar, podemos entonces empezar a detectarlas y cambiar. Entonces, bueno, hoy sí hay bastantes versículos. Alguien más que me ayuda a leer. Entonces aquí tenemos Deuteronomio 15, 17 al 10. ¿Voy yo? Dale, Max. Deuteronomio 15 del 7. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberadamente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Puedes leer el 11, Max. Ah, no, me falta, perdón. Vale. Sí. Y sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Gracias, Max. Aquí hay que ver bajo la letra, ¿verdad? Pero aquí está hablando de nuestra falta de misericordia. Y Dios está hablando de la misericordia y la crueldad. Y entre pues lo que está, el contexto de esto es que sabían pues, que había ciertas deudas que se perdonaban, por eso hablaba del año séptimo, y también conocemos del jubileo, ¿verdad? Los 50, todas las deudas eran libres, entonces, como quien diciendo, si este está endeudado, que se aguante, ya va a venir el año séptimo, ahí se va a poner a cuenta si va a poder ser libre de su deuda, eso es lo que está diciendo, o sea, que sufra mientras que ya le va a tocar, ya le va a tocar un alivio, esa es la crueldad. Va. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Hay varios síntomas, ¿verdad? Aquí los vamos a poner. El primero habla de la dureza de corazón. Entonces, ¿qué nos impide ser misericordiosos? La dureza de corazón. Y aquí empecemos a tocar las fibras de los corazones de todos los que estamos aquí, incluyendo los míos. ¿Por qué nos endurecemos el corazón? Nos endurecemos el corazón cuando la vida que tenemos o es dura o creemos que es dura, ¿va? Porque pueden ser las dos.
Pero cuando ocurre una de esas dos cosas y yo no sé lidiar con esas situaciones, pues, y aquí seguramente hay muchos testimonios, ¿verdad, hermano? Pero solo Dios es capaz, o sea, yo no, ni el prójimo tampoco, solo Dios es capaz de quitarnos esa dureza. Pero cuando vivimos esas situaciones duras, o cuando creemos que nuestra vida es dura, entonces nos endurecemos. Y esa dureza empieza a hacer que nosotros tratemos con la dureza que recibimos de la vida, o que creímos que recibimos, y le empezamos a tratar así con los demás. Entonces, por eso, pues, si hablan acá con mi hermano en tema de psicología, pero digamos que el que fue víctima se vuelve agresor, porque entonces como fueron duros conmigo, ahora yo empiezo a ser duros con los demás. Y así pasa, si a mí me faltan el respeto, yo voy a empezar a faltar el respeto. Si empiezan a ser abusivos conmigo en el tráfico, yo soy abusivo en el tráfico. Si empiezan a ser ofensivos conmigo, yo voy a ser ofensivo de vuelta, porque es la naturaleza humana que no sabe canalizar lo duro. Ahora, ¿qué pasó con Jesús, verdad? Le metieron una lanza y salió agua de él, ¿sí? O sea, cuando le daban muerte, él regresaba a vida. Y le pusieron el vinagre y no quiso beber, así de sencillo. O sea, porque su naturaleza no era dura, al contrario, era llena de vida, llena de amor, ¿sí? En este sentido, pues. Entonces, ese es el primer síntoma, la dureza, que proviene del tipo de vida que yo he tenido, y eso me resta misericordia, porque en esa dureza yo dejé de conocer la misericordia, y entonces ahora yo empiezo a actuar con esa falta de misericordia con mi hermano. Va. La segunda es ser avaro. Entonces aquí habla que no cerremos la mano al hermano pobre. ¿Por qué yo cierro la mano? Porque porque yo ya tuve escasez. Y entonces, lejos de valorar las cosas porque cuestan, se vuelve algo enfermo. Y es donde digo, ya no los quiero perder. Y está lleno por el temor. La avaricia viene mucho por el temor. Temor a perder. Temor a otra vez a que me despojen de algo, a que me quiten algo. Por ahí viene mucho la avaricia, ¿verdad? Y la incapacidad de dar. Entonces, generalmente las personas que sufren pues, ese tipo de actitudes es porque han sufrido pérdidas. Pero Dios es bueno para hacernos saber que las alas tienen riquezas y se van por un lado. Y por otro lado, que Él es el dueño del oro y la plata. Y por otro lado, pues aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo con todo, Jehová con todo te recogerá. Entonces, indistintamente de cuál sea la pérdida, pues Dios es el que provee y Dios es el dueño de los recursos. Pero esa avaricia nos hace entonces tener la incapacidad de ser misericordiosos, nos hace incapaces, nos hace personas que pensamos entonces en nosotros, ay no, es que yo me voy a quedar sin dinero, es que yo me voy a quedar sin tiempo, es que yo me voy a quedar sin esto, ¿qué van a decir de mí? No, hombre, qué vergüenza, y cualquier cosa, y cierro mi mano, y dejo de ser misericordioso. Bueno, otro, habla del ojo maligno. El ojo maligno, pues, es una de las 13 maldades. ¿Alguien se recuerda de lo hemos platicado? ¿Qué es el ojo maligno? ¿O qué ha aprendido? Un hermano que ha apuntado a las predicas. ¿Qué entendemos por eso? Yo lo que aprendí del ojo maligno es que es cuando nosotros juzgamos o vemos mal lo que hace la otra persona, o no es así. Ya no me acuerdo, no, tal vez Sí, estoy Marta Cela, por equivocada. ahí va el asunto. Digamos que es concebir la justicia de manera incorrecta. Entonces veo a mi hermano incorrectamente, como te dijo, pero también veo a Dios y lo veo injusto. Entonces lo que él está haciendo no está bueno, no es justo, no es equitativo. O lo que mi hermano está haciendo no es adecuado. Pero lo que yo hago y como yo veo las cosas, ahí sí pienso que es correcto. Entonces, ese ojo maligno y esa cómo tergiversa la realidad. Y también muchas veces nos llenamos del ojo maligno, pues simplemente brota en nuestro corazón, ¿verdad? O nuevamente, cuando yo sufrí una injusticia, yo empiezo a ver injusto, entonces digo, solo a mí me pasa. Es que Dios a mí no me guardó, Dios a mí no me protegió. Y es que a ese por qué le va mal y todo lo malo que hace. Y esos ni buscan a Dios y yo aquí en la iglesia y le suena conocido. ¿Y por qué a mí? Entonces yo empiezo a ver injusta la vida, empiezo a ver injusto a Dios, empiezo a ver injusto a mi propio, empiezo a ver injusto lo que me pasa.
Entonces, como yo veo injusto las cosas, entonces yo no soy capaz de hacer justicia. Entonces aquí habla de, entonces, bueno, mi ojo es maligno sobre tu hermano. O sea, yo estoy viendo, yo estoy siendo injusto porque veo las cosas injustas en mi hermano. Yo no puedo hacer entonces algo para ayudar en su situación de pobreza, ¿verdad? Que es el contexto del versículo. Entonces yo digo, no, si ese que busca ayuda por otro lado, no que se la lleva de esto y de aquello, pues no le suena conocido sus pensamientos. Entonces ese es nuestro ojo maligno. Cuando Dios me puso a mí para que yo le dé. Y cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier tipo de recurso. Va. Y el último, aquí habla de corazón maligno. También creo que en la versión que leyó Max decía otra cosa, decía corazón avaro o algo así decía, ¿verdad? Pero entonces vemos a la fuente de donde vienen todas esas maldades, ¿verdad? Nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, esos son muchos de los síntomas que nos impiden tener misericordia. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Pues un duro trabajo de oración, ¿verdad? Entonces, primero confesar, mi corazón está duro, Señor. Me recuerdo de estas situaciones que ocurrieron en mi vida, me recuerdo de esto que me hicieron, me recuerdo que yo vi que la vida fue extrema para mí en esta situación, yo sufrí mucho y por eso ahora yo soy así con mi prójimo, pero hoy te entrego mis pecados, te entrego la visión de cómo yo concibo la vida, Amén. la cosmovisión de las cosas, ¿verdad? O sea, lo entrego. O ser avaro, ¿verdad? Tuve, Señor, mucha escasez por mucho tiempo, tanto que me costó hacer mis cosas y ahora no estoy dispuesto a soltarme de ellas. Yo no estoy dispuesto a entregar algo por mi hermano y ahora pienso que todos tienen que ganárselo de la misma forma tan dura como yo me lo gané. Y no quiero hacerlo, Señor, haz que mi mano no se cierre y se abra para dar y para bendecir aún al que yo considero injusto. Y podemos empezar a agarrar cada una de esas actitudes, pero entonces en oración Dios nos va a cambiar el corazón y nuestras entrañas de crueldad por entrañas misericordiosas. Hay otro punto que nos impide ser misericordiosos. Romanos 12:8. El que exhorta, en la exhortación. El que da, hágalo con sencillez. El que preside, con diligencia. El que hace misericordia, con alegría. ¿Qué nos impide hacer misericordia? La amargura, ¿sí? ¿Y qué es la amargura? Pues en pocas palabras, la incapacidad para disfrutar la vida. Entonces, yo no soy capaz de disfrutar la vida. Miro a los niños jugando y, para todos que molestan, ¿no? O miro a los perritos ahí ladrando, chuchuca, ¿qué voy a hacer? Entonces, no puedo disfrutar las cosas, ¿sí? Y me hacen un chiste y vos, hombre, que entonces esa es amargura. Si la pueden identificar en su corazón, pues aquí creo que las 5 cosas que hemos visto deberíamos de identificarlas en nuestro corazón. Entonces esa amargura, esa incapacidad de disfrutar, esa incapacidad de degustar de lo bueno de la vida y de degustar de Dios, como dice, gustad y ved que es bueno Jehová, es un salmo. Cuando yo no tengo eso, entonces yo no voy a poder hacer misericordia, simplemente porque no disfruto la vida. Y Dios ama la vida. Y recuerden que la misericordia es como un vientre. Y el vientre preserva, nos protege, nos prepara hasta que demos un nuevo fruto, hasta que terminemos la carrera. Y hasta que muchas cosas. Esa misericordia es paciente. Esa misericordia está dispuesta a esperar. Pero más importante, Dios, escuchen lo que les voy a decir. Dios disfruta darnos su misericordia. Dios disfruta perdonarnos. Dios disfruta ayudarnos cuando lo necesitamos. Dios disfruta saber que Él puede meter su mano en una situación en donde nosotros no podemos hacer nada, donde somos incapaces, donde estamos clamando a Él, donde somos inútiles. Él tiene esa alegría y esa capacidad de disfrutar su misericordia con nosotros. Entonces, si no trabajamos la amargura, no vamos a poder ser misericordiosos también. Y son 5 cosas, hay muchas más seguramente, pero estas son tan enfáticas en la palabra en relación con la misericordia, que si queremos dar fruto, empecemos por acá. Podemos seguir estudiando muchas teorías maravillosas de la palabra, pero vamos al cuarto de oración. Trabajemos esas cosas, trabajémoslas, matémoslas en oración, matémoslas y seamos crueles con esas cosas. Ese es
punto correcto de la crueldad, ¿sí? Porque Dios es Dios, ¿verdad? Y Dios es tajante con el pecado, ¿sí? Entonces nosotros, si vamos a usar la crueldad, que sea con el pecado, con nuestra carne, de no dejar que a nosotros nos estorben, de no tolerarlos, ¿verdad? Así como cuando conquistamos en Canaán, ¿qué le decía el Señor? Mátenlos a todos, ¿verdad? A los niños, a los grandes, porque y como pensar, va un bebecito, sí, pues, pero en nuestro corazón un bebecito va a crecer y se va a volver una actitud que nos va a dar mucha lata en nuestra alma y en nuestra vida entera. Entonces, bueno, acá esto ya es el borrador de la otra, pero hasta acá, que nos quede suficiente saber que tenemos mucho por trabajar en nuestro corazón y que esto nos va a ayudar a ser justos. Si somos justos, seremos misericordiosos. Y si somos misericordiosos, vamos a bendecir, vamos a extender nuestro brazo, abrir nuestra mano, ¿sí? Ver con ojos correctos, hacerlo con alegría, ayudar al prójimo con alegría y tantas cosas más, ¿no? Entonces, con esto cierro lo de hoy. Y bueno, así como estábamos la vez pasada hablando de los tuqueros y los camioneteros, pues oigamos testimonios, compartamos y enriquezcámonos el uno con el otro, ¿verdad? Dejar de grabar.